Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando con muchísima fuerza en el mundo del espectáculo, especialmente entre los fans de las producciones turcas. Prepárense porque vamos a desgranar un misterio, una incógnita que ha mantenido a muchos de ustedes en vilo. Hoy en este espacio nos adentraremos en la enigmática relación entre dos de las estrellas más queridas y comentadas del momento, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, han leído bien. Vamos a hablar de esa química innegable que traspasa la pantalla, de los rumores, de las especulaciones, y de esa pregunta que todos nos hacemos: ¿confían o rompemos? Este es un viaje que promete ser fascinante, así que quédense conmigo hasta el final. Y antes de que nos lancemos de lleno a este torbellino de información, les recuerdo, como siempre, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es totalmente gratis y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos llenos de curiosidades y análisis del mundo del entretenimiento. ¡Vamos allá! Seguramente muchos de ustedes recuerdan perfectamente la primera vez que vieron a Demet Özdemir y Can Yaman juntos en la pantalla. Su participación en la exitosa serie Erkenci no solo catapultó sus carreras a nivel internacional, sino que también encendió una chispa entre ellos que los fans no tardaron en percibir. La química que irradiaban en cada escena, las miradas cómplices, la forma en que sus personajes, Sanem y Can, interactuaban, todo ello alimentó la idea de que lo que veíamos en pantalla no era solo actuación. Se sentía real, palpable. Y es que, seamos sinceros, hay actores que simplemente nacieron para trabajar juntos, y ellos dos, sin duda alguna, parecían ser uno de esos casos. Desde los inicios de Erkenci, los rumores sobre una posible relación sentimental entre Demet y Can comenzaron a circular como pólvora. Los medios turcos, siempre atentos a los movimientos de sus celebridades, no tardaron en fotografiarles juntos fuera del set, alimentando aún más las especulaciones. Había un aura de misterio que los rodeaba, una discreción que, en lugar de disipar las dudas, las avivaba. Y es que en el mundo del espectáculo, a veces el silencio es más ruidoso que cualquier declaración. La serie fue un fenómeno mundial y con ella, la popularidad de sus protagonistas se disparó. Cada publicación en redes sociales, cada entrevista, cada aparición pública era analizada al detalle en busca de alguna pista, de alguna confirmación. Los fans, divididos entre la esperanza de que su relación en la serie se hiciera realidad y el deseo de que mantuvieran su vida privada separada de los focos, seguían cada uno de sus pasos con una atención casi detectivesca. ¿Qué pasó después de Erkenci? Pues bien, la vida de los actores continuó. Ambos siguieron trabajando en otros proyectos, cosechando éxitos por separado. Sin embargo, la sombra de su relación pasada o presente, según algunos, seguía planeando sobre ellos. Las comparaciones eran inevitables. Cada vez que uno de ellos era relacionado sentimentalmente con otra persona, inevitablemente saltaban los comentarios: ¿y qué pasa con Can/Demet? Hemos visto a Demet Özdemir involucrada en otras relaciones que han sido ampliamente cubiertas por la prensa. También hemos sido testigos de los supuestos romances de Can Yaman, quien, por cierto, ha conquistado corazones no solo en Turquía sino también en Italia, donde su presencia ha sido de lo más comentada. Y es precisamente esa vida mediática tan intensa, esa exposición constante, lo que a veces hace difícil discernir la verdad de la ficción. Pero volvamos a la pregunta clave: ¿confían o rompemos? Esta frase, que podría sonar un poco coloquial, encapsula perfectamente la dicotomía que muchos espectadores y fans sienten ante la posibilidad de una reconciliación o una relación confirmada entre Demet y Can. Por un lado, está la fe en que, a pesar de las circunstancias, del tiempo transcurrido, de las vidas que han seguido, esa conexión especial que vimos en Erkenci podría resurgir. Existe esa esperanza de que quizás, solo quizás, la chispa que se encendió entre ellos fue más fuerte de lo que parecía y que el destino aún les tenía reservado algo. Por otro lado, está la realidad, la prudencia. La vida en el mundo del espectáculo es vertiginosa y a menudo efímera. Las relaciones profesionales y personales pueden ser complejas y las presiones mediáticas pueden ser abrumadoras. Tal vez, lo que vivieron fue algo intenso y hermoso en su momento, pero que, por diversas razones, llegó a su fin. Rompemos en este contexto podría referirse a la aceptación de que, quizás, lo que vimos fue una conexión increíble en pantalla, un momento mágico capturado por las cámaras, pero que en la vida real ya no existe o nunca existió de la manera que soñábamos. Analicemos un poco más el concepto de confianza en este contexto. Cuando hablamos de si confían,
no solo nos referimos a una posible relación romántica, sino también a la confianza profesional que debían tenerse para crear esa química tan creíble en pantalla. Actuar implica vulnerabilidad, y para que una escena de romance funcione, debe haber una base de confianza entre los actores. Si esa confianza era genuina, ¿podría haber sido el cimiento de algo más? Y luego está la ruptura. Si hubo algo más allá de la pantalla, ¿por qué se rompió? ¿Fue la presión mediática? ¿Diferentes caminos profesionales? ¿Simplemente se dieron cuenta de que no eran compatibles a largo plazo? Estas son las preguntas que nos rondan, las que alimentan las discusiones en foros, en comentarios de redes sociales, y que nos llevan a querer desentrañar este enigma. Consideremos las declaraciones que ambos han hecho a lo largo de los años. A menudo se muestran respetuosos el uno con el otro, hablan de la buena experiencia que tuvieron trabajando juntos. Sin embargo, rara vez se adentran en detalles personales, manteniendo una línea de discreción que, como mencionamos, deja mucho espacio a la interpretación. Es esta ambigüedad deliberada la que a menudo genera más interés que una confirmación rotunda. ¿Podría ser que la magia de Erkendzicus fuera tan potente que la hemos idealizado demasiado? Es posible. La industria del entretenimiento nos vende historias y nosotros, como público, nos enamoramos de ellas. La idea de que dos actores con tanta química en pantalla puedan tener una relación en la vida real es una fantasía muy atractiva. Pensemos en otros casos de parejas que empezaron como compañeros de reparto y luego su relación trascendió la pantalla. Estos ejemplos a menudo alimentan la esperanza de que lo mismo pueda suceder con Demet y Can. Pero también es importante recordar que no todas las chispas en pantalla se traducen en llamas en la vida real. La pregunta de si confían o rompemos también puede interpretarse desde una perspectiva más amplia de la relación que como actores tienen con su público. ¿Ellos confían en que nosotros, los fans, entenderemos su situación personal, sea cual sea? ¿O sienten que rompemos esa confianza si revelamos demasiado o si nos involucramos de forma excesiva en sus vidas privadas? Es un delicado equilibrio entre la conexión con los fans y la necesidad de preservar un espacio personal. Los seguidores de Demet Özdemir y Can Yaman son increíblemente leales y apasionados. Han invertido tiempo y emoción en seguir sus carreras y, para muchos, en shippearlos, es decir, en desear que estén juntos. Esta dedicación es un testimonio del impacto que han tenido, pero también puede ser una fuente de presión para los propios actores. Entonces, ¿cuál es la respuesta final? La verdad es que sin una confirmación oficial y directa de parte de ellos, cualquier cosa que digamos será pura especulación. Y esa es, quizás, la belleza y la frustración de seguir a celebridades. Nos invitan a sus mundos a través de sus actuaciones y sus apariciones públicas, pero siempre guardan una parte para sí mismos. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la conexión entre Demet Özdemir y Can Yaman, ya sea en la pantalla o fuera de ella, ha dejado una huella imborrable en el corazón de muchos fans. Han creado momentos inolvidables, personajes que han trascendido la ficción y que seguirán siendo recordados por mucho tiempo. Quizás la pregunta no sea tanto si confían o rompemos en un sentido romántico definitivo, sino más bien cómo interpretamos esa química, esa conexión que tanto nos cautivó. Podríamos decir que como espectadores, confiamos en que nos seguirán regalando actuaciones memorables, en que seguirán creciendo como artistas. Y en cuanto a sus vidas personales, rompemos con la necesidad de saber cada detalle, confiando en que ellos sabrán qué compartir y cuándo hacerlo. El encanto de las estrellas reside en parte en ese halo de misterio que las rodea. Y Demet Özdemir y Can Yaman, con su talento y carisma, han sabido mantener esa aura de forma magistral. Nos han dado razones para soñar, para especular y sobre todo para disfrutar de su arte. Así que, mis queridos seguidores, hemos llegado al final de este viaje por la enigmática relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos explorado los rumores, las especulaciones y hemos intentado desentrañar esa pregunta que resuena en muchos: ¿confían o rompemos? La verdad es que, como hemos visto, la respuesta definitiva sigue siendo un misterio. Y quizás esa es la magia que nos mantiene enganchados. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo disfruté preparándolo. Sus opiniones son muy importantes para mí, así que me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hubo algo más entre ellos? ¿O creen que la magia se quedó en la pantalla? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy deseando leerlos y debatir con ustedes.
Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y han disfrutado de esta conversación, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de The Method de Mir y Can Yaman. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos vídeos y así formar parte de esta comunidad. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.